Turquía le dijo que no. Hay algunos detalles que no debemos pasar por alto. Por un lado, ha habido una noticia muy interesante, que es que Turquía alzó la voz y dijo que no va a permitir que pasen submarinos nucleares estadounidenses al Mar Negro. Según un experto turco, Hakan Erkiner, eh, acá lo que ha habido es un movimiento en el rompecabezas que es clave, dado que Estados Unidos está intentando un despliegue de submarinos nucleares, y una de las cuestiones que se especuló es que esos submarinos nucleares se instalen en el Mar Negro, desde donde podrían atacar a Rusia. Simplemente también es algo absolutamente innecesario. La capacidad balística de estos submarinos les permitiría atacar de posiciones mucho más alejadas, pero en principio parecería ser que esto fue una de las cosas que se barajó y chocó con la resolución turca, que, invocando la Convención de Montreux en 1936, que establece que solo los países ribereños del Mar Negro pueden mantener presencia permanente en el Mar Negro. El resto lo tienen que rotar, y lo pueden hacer solo con la autorización expresa de Turquía. Y Turquía, garantizando el espíritu de esta convención, no va a permitir eh, despliegues militares que puedan alterar el equilibrio regional. Más o menos la mecánica es: entra un buque, sale un buque. Lo que no se puede es seguir acumulando buques. Y Turquía dijo que no lo va a permitir. Trump pudo haber ignorado esto como realidad jurídica y decir pasamos igual, o intentó simplemente hacer un bluff que no funcionó. Pero lo que sí es interesante, lo que es clave en esta historia, es que Turquía terminó por reafirmar en el momento más incómodo posible su autonomía estratégica, inclusive dentro de la OTAN. Mientras toda la OTAN se encamina a la guerra con Rusia, Turquía se niega a permitir el paso a los submarinos nucleares de Estados Unidos, porque una vez más, Turquía tiene una política independiente, que puede gustar o no gustar, pero que beneficia a Turquía, no a otro. Y con esto, ¿qué hizo Turquía? Recordó que hay una facultad que tienen los países ante Estados Unidos, que es la de decir que no, cosa que parece que se ha perdido. Y se ha saltado más aún, porque Trump alza la voz y parece que todo el mundo tiene que aceptar lo que está diciendo Trump. Turquía le dijo que no. Básicamente, lo que se está viendo es que la hegemonía de los Estados Unidos ya no está garantizando la obediencia automática de otras épocas, ni siquiera con sus propios aliados formales, como es Turquía. Estados Unidos no está consiguiendo que aquellos países, aquellas naciones que son medianamente independientes, se vuelquen a su favor. Solamente funcionan como perritos falderos los países europeos y un puñado más de países en el mundo. La mayoría de una relevancia entre poca y media. Pero aquellas naciones con políticas independientes y con una cuota de peso propio, se están rebelando. Lo hizo China, quien ha sido presionado por los Estados Unidos, y sin embargo eh, se acercó a Rusia y lo aprovechó para hacer negocios. Y Estados Unidos, con su nuevo presidente Trump, bramó sobre las sanciones que iba a imponer y que iba a hundir la economía de China y todo, y China no se movió un ápice. Eso mismo pasó ahora con Turquía, en un tema tan sensible como el paso de los buques de guerra en el Mar Negro. De alguna manera Brasil, con un presidente que por otros motivos le acaba de decir también que no, y se ha molestado con los Estados Unidos. Y hoy Brasil tiene un 50% de arancel impuesto por Trump, pero sin embargo Trump no consiguió que se rompa la política brasileña hacia los BRICS, porque parte de la idea parecía ser de Trump: no vamos a permitir que los países sean hostiles con el dólar.
y no vamos a permitir que los países de los BRICS sean hostiles con el dólar y sean hostiles con Estados Unidos, o que intenten edificar un sistema internacional paralelo al occidental. Eso fue muy claro, Trump en expresarlo. Yo no pensaba que esto será más que nada una retórica, pero lo transformó en un hecho cuando empezó a subir los aranceles. Pero la respuesta, una vez más, no fue la que Trump esperaba. Y la respuesta desnudó que la orden de Estados Unidos como hegemonía ha cedido espacios. Hoy ya Estados Unidos no puede imponer esa, esas, esa voluntad como lo hacía en otro momento. Y nos queda por ver un país más que creo que es clave en esta definición, ¿no? Porque Estados Unidos ha conseguido que respondan a, su, a sus intereses los aliados europeos, Japón refunfuñando, tal vez algo Corea del Sur, también refunfuñando, Canadá, no mucho más. Después están los países latinoamericanos que simpatizan con el modelo globalista, como es México o Brasil, pero que lo hacen con cierta renuencia porque no tienen una obediencia hacia los Estados Unidos, pero no hacia Trump, lo cual les da un margen de maniobra inquietante para esta etapa actual. Y el otro gran país, por su peso específico, que es, yo creo que decisivo en un contexto donde la balanza se viene volcando cada vez más para los BRICS, es precisamente la India. La India es parte de los BRICS, pero se ha dudado mucho y se la ha presentado como un aliado occidental. Si bien la India y Brasil son los países más reacios a romper con Occidente, los errores de la política de Estados Unidos, la torpeza con que se está moviendo Donald Trump en materia diplomática, está haciendo que países que en otro momento se mantenían relativamente neutrales se vayan volcando en su contra. Nueva Delhi ha mantenido entonces eh, una postura firme y pragmática que muestra cómo el orden unipolar estadounidense está haciendo agua por los cuatro costados. La India no solo se ha negado a comprar petróleo ruso como exigió Estados Unidos, sino que ha aumentado significativamente sus importaciones desde que comenzó el conflicto. Y lo mismo ocurre con la cooperación militar, donde en el medio del aumento de las tensiones, Nueva Delhi ha decidido optar por los aviones rusos Sukhoi 57 en desmedro de los F-35 estadounidenses, algo más que un símbolo, podríamos decir, no solo por las capacidades evidentemente superiores de los aviones rusos, sino por lo que significa en una situación tan delicada decirle sí a las armas rusas y no a las armas estadounidenses. La India no cedió, argumentó que tiene su soberanía y de función de sus decisiones soberanas tiene la necesidad de diversificarse militarmente y que si bien se forma parte del Quad junto con Estados Unidos, Japón y Australia, no es un vasallo del bloque occidental, es un país independiente y que a la vez de pertenecer al Quad, también pertenece a los BRICS y a la Organización de Cooperación de Shanghái, espacios donde se encuentra presente con una actitud de liderazgo Rusia y China. Es decir, y esto alguna vez lo hemos hablado ya desde hace años, ¿no? India mostró cuál es su política. Su política es la de jugar en todos los tableros y ser amigo de todos, de ser como una cebolla de múltiples capas. Es amigo de todos, pero no se alinea con nadie. Y es un error presionar a India para que se alinee en contra de los propios intereses de la India solo por una presión occidental, porque el resultado ha sido profundamente negativo. El mensaje político entonces es que India no acata las sanciones occidentales, que India no rompió con Rusia,
que India no subordina su política energética ni militar a la Casa Blanca y que la India tiene la idea de que hay que fortalecer un mundo multipolar soberano, donde cada actor toma decisiones sin depender de Washington o de Bruselas. Es más que simbólico ese mensaje geopolítico de India, porque se suma al que dio de alguna manera Brasil, al que dio Turquía, al que da habitualmente Hungría, o la propia Arabia Saudí, y obviamente los países africanos, algunos latinoamericanos, que están marcando una ruptura con el modelo de sometimiento diplomático del pasado. La negativa a ceder ante la presión de Estados Unidos y a continuar eh, su, su intercambio comercial y militar con Rusia no solo expresa entonces una autonomía estratégica, sino que valida el avance de un mundo multipolar donde las potencias regionales ya no tienen miedo de decirle que no a Washington, a pesar de esas bravuconadas que mencionábamos de Trump. Cada una de estas decisiones, entonces, termina por ir erosionando ese mito de la hegemonía occidental, anglosajona, estadounidense y británica, no nos olvidemos de eso, y fortalece de esta manera el nuevo paradigma geopolítica que está emergiendo. Y esto es un punto clave. La arquitectura entonces del poder unipolar se está resquebrajando rápidamente y no solo en el campo militar, sino esto ya empieza a reflejarse también en el terreno diplomático y legal. A pérdida de respeto, entonces, se ven surgir voces internas que piden otro rumbo, como sucedió con The American Conservative. Entre la admisión de la derrota en Ucrania, de la derrota militar, las amenazas sin efectos que ha hecho Trump y acciones como las del bloqueo de Turquía al avance de los submarinos nucleares, se configura un escenario de desprestigio que desgasta la autoridad estadounidense, tanto hacia afuera como hacia adentro del país. Medios como The American Conservative piden entonces que empiece a cambiarse el rumbo, que se abandone a Ucrania y que no se confronte con Rusia solo por un capricho, porque hay que salvar ahora el honor. Indica que ya hay un debate abierto dentro del establishment sobre el colapso de la estrategia globalista y la necesidad de adaptarse a un nuevo orden multipolar, aunque sea reconociéndolo a través de derrotas amargas. Por lo tanto, el Estados Unidos que aparece hoy es un Estados Unidos un poco distinto. Es un Estados Unidos que no tiene una iniciativa real en el campo de batalla, solo gestos, bravuconadas, amenazas vacías, pero insustanciales. Y en cada guerra o enfrentamiento que se ha metido, no han salido bien parados, como ha sucedido con los hutíes. Tiene un presidente Trump que ha quedado atrapado en su propia retórica y en una impotencia operativa, con aliados que ya no obedecen ciegamente sus órdenes, sino que empiezan a actuar cada vez más en defensa de sus propios intereses soberanos y sobre todo especulando con que el poder está cambiando de eje. Esto sumado a un sector creciente del pensamiento conservador estadounidense que asume que finalmente la peor pesadilla se va a producir y que Rusia va a ganar la guerra. Este conjunto de señales, entonces, para terminar ya la exposición de hoy, indica que el mundo ya no gira alrededor de los deseos de Washington. Y cada movimiento, por más desesperado que sea de su liderazgo, no hace más que reconfirmar que hay una declinación estructural.